señalado, tengo el gusto de presentarle hoy día a Eduardo Acuña, gran amigo, ingeniero comercial de la Chile, que está con su hijo Joaquín, que también trabaja en la empresa familiar, ¿ya? Donde Eduardo es el director ejecutivo, Joaquín es el gerente comercial. ¿Sí? Sí. Bueno, Eduardo fue muy destacado ya como alumno en la escuela, era un excelente alumno, me consta. Yo era profesor en esa época, soy muy viejo yo, entonces, de entonces que lo conocíamos. Y él en realidad podría haber sido dentista, porque su familia son todos dentistas. Y médico. Dentista y médico. Y médico. Y él fue la oveja negra de la familia, decidió estudiar ingeniería comercial y ser ejecutivo y emprendedor. Él ha hecho una exitosa carrera, primero como ejecutivo de empresas, donde tuvo la posibilidad de trabajar en un conjunto de empresas, digamos, grandes, que desarrollar, y simultáneamente empezó con su emprendimiento. Hasta que llegó un momento en que dejó sus funciones como ejecutivo de otra empresa y se ha dedicado 100% a sus negocios. Él es director ejecutivo, como decía, de una empresa que se llama Liplata, desde el año 1999. Empresa que había fundado el año 84, recién con 2 años salido de la escuela. O sea, mientras hacía carrera ejecutiva, fue uno de los fundadores de esta empresa. Aparte de ser director ejecutivo de Liplata, él es presidente de Liplata, Sociedad Anónima en Perú. O sea, tiene una filial en Perú. Y también es director de otras 3 empresas. En Chile, una empresa que se llama Imoloc. En Colombia, una filial que se llama Rodcorp SAS. Y en México, Vialcorp MX SACB. O sea, ya está, como ustedes ven, se ha expandido prácticamente en todo lo que se llama la Alianza del Pacífico. O sea, Chile, Perú, Colombia y México. Él, su carrera profesional la inició ya antes de egresar, trabajando en el departamento de estudio del Banco BHC. En la época que él egresó, esa era una verdadera escuela en la época, que el departamento de estudio del grupo BHC reclutaba a los mejores alumnos de la Chile, la Católica, de ingeniería comercial, de ingeniería, de derecho, para ir formando los futuros ejecutivos del grupo. Un grupo que lamentablemente por una crisis después no siguió. Después de haber estado en esta institución, él empezó a trabajar en unas empresas nuevas que se habían creado en la época, que se llamaban AFP. Las AFP en donde él le tocó trabajar ya no existen, porque al principio había muchas AFP y después se fueron concentrando. Pero le tocó trabajar primero en un área de estudios, después como tesorero en otra AFP, y después en una tercera AFP como gerente en el área de cobranzas. Posteriormente ingresó al Banco del Estado, donde llegó a ser asesor de la Gerencia General Ejecutiva. Y posteriormente emigró al Banco O'Higgins, que se llamaba en esa época, y después fue absorbido, que hoy día es parte del Banco Santander, donde fue gerente de grandes empresas, ejecutivo de grandes empresas. Finalmente asumió como gerente de administración y finanzas en un laboratorio, el laboratorio LAPSA, un laboratorio que era proveedor en Chile para la multinacional Procter & Gamble. Y ahí estuvo varios años, hasta que finalmente dejó ese cargo ejecutivo y decidió dedicarse a sus negocios, a las empresas donde él había fundado hace un tiempo,
que es Plata, básicamente su primera empresa. Eduardo es casado, tiene 4 hijos y 5 nietos, de los cuales estábamos hablando hace un poco. Uno de los nietos que no deja dormir a Joaquín, que es muy chiquitito todavía. Así que bueno, los dejo con Eduardo para que les cuente un poco cuál ha sido su experiencia, su historia, sus proyectos, etc. Así que gracias, Eduardo, por estar con nosotros y compartir tu tiempo con nosotros. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Jaime por invitarme. Esta segunda vez que tenemos esta charla, así que para mí es muy grato volver a la facultad siempre. Yo cuando entré en la facultad estaba en República, en un barrio tradicional de Santiago, ¿cierto? Eran otros tiempos. Y después nos trasladamos al final, me tocó al final casi un semestre, un año acá. Pero hoy día me encuentro con una facultad que es hermosa. Estaba halagando el tipo de salas que tienen ustedes, digamos, una cosa muy reconfortante poder estar en un ambiente así. Gracias por la invitación, reitero, y la idea es que podamos conversar sobre un poco por las cosas que el destino me ha entregado, la fortuna y el trabajo constante. Lo primero que nada es que ingeniería comercial es una carrera a la cual amo y que me ha dado en general todo lo que yo he percibido en mi vida. Y he estado en muchos sectores, lo que describiría Jaime. Claro, y hacía un comentario así al pasar hace unos minutos atrás. La formación que nos dieron en esa época, nosotros, la mayoría pensaba en iniciar alguna empresa, un banco, esa era un poquito la temática, digamos, para poder seguir progresando o una empresa internacional, tener una carrera funcional, ¿no? Una carrera profesional. Hoy día es muy distinto. Y quizás yo, con la diferencia es que lo descubrí bastante tempranamente. Y era poco tiempo de egresar, y que había trabajado, siempre trabajé antes de egresar, era tener algo propio, formar algo, que yo fuera el responsable de los triunfos y de los fracasos. Y no, siempre es bueno tener un aparato donde uno se mueve. Pero estar solo significa que uno tiene que tomar una serie de riesgos, que en otro ambiente, digamos, está bastante suavizado. Bueno, incluso formamos esta sociedad, la formé inicialmente con un compañero uso, con Francisco Molina. Ya. Pancho Molina, que era el presidente del Centro de Alumnos. Sí. Curiosamente nos juntamos y formamos una empresa que se llamó Liplata, Sociedad Importadora de Liplata, básicamente por descubrir una necesidad. Había una necesidad de importar cierta cantidad de productos del extranjero. Estamos hablando del año 84. Este país era absolutamente distinto. Estábamos recién enfocándonos hacia el exterior, a importar, exportar, transformar la economía del país. Y había algunas empresas que tenían ciertas dificultades para hacer comercio exterior. Entonces nosotros formamos una empresa de comercio exterior para traer productos. Nos ponían la orden, comprábamos, traíamos, entregábamos. Un triángulo perfecto. Y así estuvimos durante tanto tiempo. Después la historia de ambos se separaron. Yo me quedé con la sociedad, con otra. Así que ahí recién partió quizás
la empresa familiar, porque la que reemplazó a mi socio fue mi señora. Ahí se transformó en empresa familiar. Y como yo seguía trabajando en el área financiera, en el departamento de estudios, bancos, ATP y esas cosas, esto fue creciendo en forma paralela. Nunca se dejó de funcionar esta empresa, en la medida que se... Pero con una escala... Bueno, ya en el relato que hizo Jaime, de todas las actividades que me tocaron hacer profesionalmente en banco, ATP y esas cosas. Pero en algún momento, por ahí, del año 99, ya tomé la decisión de dedicarme 100% a la familia. Y por lo tanto, asumimos una serie de compromisos y empezamos. Esta era una empresa que estaba orientada básicamente a importación de productos relacionados con la minería. Productos químicos relacionados con la minería, específicamente minería del oro. En que nosotros traíamos ciertos productos del extranjero para producir o analizar, más bien para analizar los minerales de oro. En minería, básicamente, uno detecta un área y tiene que definir qué minerales hay. Y para eso hay campañas de exploración. Se hacen miles de perforaciones, se sacan miles de muestras, y todas esas muestras hay que analizarlas. Entonces se genera un mapeo de todas las muestras. Nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Importar productos para que se analizaran estas muestras. Y ahí se definía la cantidad de oro que se encontraba, oro, plata y otros productos minerales. Entonces tú defines el mapeo de dónde está. Los geólogos manejan estos programas, manejan el manto, la cantidad, y ahí se empiezan a determinar las reservas de ciertas áreas y se definen, y esto se usa mucho en las empresas juniors, en Estados Unidos, en Canadá y en Australia, que generan proyectos en que solamente hacen exploración. Entonces se levantan millones de dólares para vender el producto. El proyecto minero es otro monstruo, otro animal. Entonces hay que rescatar dinero. Bueno, estábamos en eso. Entonces formamos esta empresa. La empresa se dedicaba básicamente a la minería. Y estuvimos en minería, yo diría, entre el año 98 hasta por ahí por el 2005, 2006. Y empezamos a expandirnos en el área industrial, en el área agrícola, y ampliando absolutamente todas las áreas de importación. Anda cambiando las... Bueno, hoy día el organigrama de la empresa ha ido creciendo, ¿no es cierto? Es una empresa de importación de productos químicos para todas las áreas de la economía, desde agrícola, industrial, dentro de la industria atendemos a las empresas de agua potable, de cartón, de pintura, etc. Por lo tanto, los productos químicos se ocupan en todas las industrias, alimentos de animales, alimentos humanos, etc. Solamente por ejemplo, un óxido, dependiendo de su grado de pureza, se va utilizando las distintas etapas de los procesos productivos. Hoy día atendemos a una infinidad de empresas que están dedicadas unas al agro, otras a la industria de la construcción, a las empresas mineras, a empresas como Yansa que produce azúcar, a la empresa de exportación de fruta, etcétera, a laboratorios. Tenemos una rama también de insumos para laboratorios, etcétera, etcétera. Tenemos proveedores en todas partes del mundo, traemos bastante mucho de China, hoy día también de Asia, de Uzbekistán, de Rusia, pero básicamente de China y de empresas de Estados Unidos, etc. Esos son los principales productos que tenemos. Son los productos. Yo de química
más o menos, ¿no? ¿Ah? Pero tenemos gente que no acceso. Por lo tanto, ese es un poco el mensaje, es decir, esta profesión nos permite movernos en distintas áreas, no siendo especialistas. Entonces, estamos entrenados para ver el negocio, descubrirlo, armarlo y hacer provisiones. Y eso puede ser en el área de restaurantes, en el área de vestuario, en el área de las comunicaciones, etc. Hoy día yo me dediqué a los químicos. Estos son los principales mercados donde estamos: tratamiento de agua, minería, celulosa, cuidado personal, textiles, agricultura, nutrición animal, pesca, ingeniería, es decir, todos los elementos para las piscinas, plantas desalinizadoras. Hoy día las plantas desalinizadoras son las que están muy demandantes de productos. Hoy día, por el tema climático, la escasez de agua, todos los procesos productivos hoy día se manejan con aguas no para efectos humanos. El consumo humano es la prioridad, por lo tanto, todos los procesos industriales es la obligación, a lo menos en minería. No se puede ocupar agua de consumo humano. Toda agua industrial, por lo tanto, la desalinización, hoy día hay múltiples plantas. No puede haber un proyecto minero si no tiene un abastecimiento de agua ya asegurado. Y la desalinización, hoy día todas las plantas que se están haciendo en el norte, y también aquí requieren de una serie de productos químicos para su potabilización. Así que estamos en un punto de esa área. Y seguramente hoy día el litio, que está tan en boga, en la producción de litio se va a producir. Ayer tuvimos una reunión porque justamente nos fueron a certificar para almacenar y son proveedores de sueños. Hoy día la producción, ellos están pensando en triplicar la producción de aquí a 3 años. Porque esto como todo. Hoy día el litio es importante porque está el tema de batería y todas las cosas, pero estas olas hay que aprovecharlas. No hay mucho tiempo porque si no van a inventar alguna otra cosa. Entonces, el litio va a requerir muchos productos químicos, que usan básicamente ácido clorhídrico, ceníceros, y las desalinizadoras de agua para potabilizar o manejar las aguas industriales que se producen. Hay una curiosidad. En la Farfana, por ejemplo, la Farfana del basural de Santiago. Nosotros atendemos la Farfana, por eso. Pero en manejar la basura se producen una serie de productos. Y dentro de eso hay líquidos y se manejan agua. Las aguas industriales que produce la Farfana en Maipú las compra un grupo minero en las dos casas de Angloamérica, digamos, para hacer sus procesos mineros, porque no puede usar agua. Entonces ahí empieza una recirculación, hay una ingeniería detrás de todo esto, muy interesante, y en todo eso hay la posibilidad de hacer una aplicación del producto. Sigue. Bueno, esta es nosotros tenemos una planta en Quilicura de 5.000 metros de bodegas. Como somos comercializadores, nosotros no producimos nada. Nosotros compramos, importamos, traemos, almacenamos. Pero esto está a nivel en sanidad, en Quilicura, 5.000 metros de bodega donde almacenamos nuestros productos. Ahora, estas son bodegas que tienen ciertas características. Todos los productos químicos en Chile tienen una reglamentación de almacenamiento. Los productos químicos se clasifican entre los más peligrosos y menos peligrosos. Hay unos que son inflamables, otros que son reactivos, otros que son explosivos, por lo tanto, y otros que son tóxicos, venenosos, qué sé yo, corrosivos. Entonces tiene una clasificación internacional. Entonces, las bodegas tienen que
ciertos requerimientos para cada uno de estos tipos de productos. Estas son bodegas que almacenan básicamente productos 6, 8 y 9, es decir, son tóxicos, corrosivos y inocuos. Ya veremos después otros tipos de bodegas, y eso básicamente se refiere a la resistencia a un incendio o a una explosión. Las bodegas tienen que tener un recuerdo de una resistencia de F120, significa fuego 120 minutos, es decir, el fuego, si hay un incendio te tienen que contener 2 horas antes que todo se destruya. Entonces, la resistencia está en que tú hagas un búnker con concreto armado o algún otro material que te permita que esto resista. Entonces, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos. Bueno, estas son bodegas que resisten hasta 60 minutos. Por lo tanto, por eso el producto que almacenamos es. Y además nosotros damos servicios a otras empresas de almacenar estos productos. De manera que, como tenemos los permisos especiales, aquí hay un servicio internacional, una suerte de hay una reglamentación y lo maneja el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Medio Ambiente. Entonces se tiene que tener una declaración de impacto ambiental. Y esos son permisos que los da el Ministerio de Medio Ambiente y lo controla la Seremi de Salud de cualquier área. Entonces estamos reglamentados por todos lados. Aquí se nos controla desde que llega el producto. Si el producto es agrícola, lo habilita el SAC, o si no, el Servicio de Salud. Lo tienen que almacenar en una bodega especial, y esa bodega especial es la que pueden estar estos productos, si no, estamos fuera de la ley. Entonces nosotros, aparte de comercializar nuestros productos y almacenarlos en nuestra propia bodega, damos servicio a terceros de recibir los productos, les consolidamos los contenedores, les repartimos, tenemos camiones para repartir, ahí están, para distribuir los productos, productos líquidos, productos sólidos, y entonces tenemos una cadena de distribución a través de todo el país. Bueno, eso es nuestra empresa en Chile, se llama Liplata, y ahí es donde Joaquín también es nuestro gerente comercial. Joaquín es mi hijo menor. Él estudió ingeniería, estudió en Estados Unidos, después su máster acá en la Adolfo Ibáñez, y cuando volvió se incorporó a la sociedad, justamente en este crecimiento de empresa familiar, que se fueran incorporando los hijos en la medida de que fueran adquiriendo experiencia profesional. Y él se incorporó en otro hijo que es ingeniero civil, que también se incorpora, pero que es sale, que es experto en sustentación, así que es una empresa de huella de carbono a la cual trabaja, pero es director igual de la empresa. Entonces, estoy yo como director ejecutivo, presidente de la sociedad, y en la línea de abajo está ya empoderado, digamos, mis hijos. Y tengo los otros dos que se dedican a otro. La otra empresa que nosotros formamos, o que somos parte, es un operador logístico. Que también este proyecto nació de una necesidad de Liplata, y se fueron incorporando otras empresas y se transformó en un proyecto mucho más grande que el que pensábamos hacer. Entonces, hoy día yo tengo una participación, soy director, pero hay otras empresas grandes que, digamos, me guían en este negocio. Es pensando también en el mundo químico, y la necesidad que había de tener bodegas especiales. En Santiago está dividido el mapa de Santiago, donde se pueden hacer ciertas bodegas.
si vamos a almacenar colchones, televisores y algunas de esas cosas, son bodegas generales. Pero bodegas, como decía, que requieren ciertas características, o sea, el mapa de las áreas de Santiago se distribuyó, le dieron la categoría de ISAMSER. Hay como 300, 400, como 500 hectáreas en el norte, en la zona poniente, en el glaciar, cerca de la ruta 68, entre la ruta 5 norte y 68, toda la comuna de Quiricura, Lampa, para almacenar productos químicos. De manera que la autoridad dijo, señores, concentremos los productos químicos en una zona para no tener problemas. Esto se produjo cuando se incendió Martes, ¿no? En los 15, 18 años, una gran explosión en la bodega de por San Bernardo, en que los productos químicos estaban todos revueltos. Entonces, cuando empezó el incendio, nadie sabía qué es lo que tenían, dónde estaban, qué es lo que eran, porque los incendios, sí, dependiendo de qué productos químicos se tienen que apagar de una forma distinta, no hay que echarle agua, de repente le echarle agua y a presentar incendios. Entonces, con esa dificultad, la autoridad empezó a separar las áreas de incendio. Entonces, aquí se construyeron, Imolog es una empresa que está en el noviciado, tiene 100.000 metros de terreno, 30.000 metros construidos con bodegas de primer nivel, que son bodegas muy modernas, de las últimas bodegas que se han construido. Y aquí están, y eso es lo que estas son bodegas de productos inflamables. Y estos son unos puntos. Concreto armado, reforzado en todo el cuadrado. Los techos son elevadizos, si hay alguna explosión van hacia arriba, pero no expanden hacia los lados. Y tienen detectores de humo y tienen sprinklers. Es decir, si se produce algún incendio, es como todos los supermercados, los estacionamientos, empiezan con lluvia. O lluvia química, dependiendo de los productos, o agua. Entonces aquí tenemos 4 bodegas de productos inflamables, y todas estas otras zonas son de las bodegas del mismo tipo que teníamos en Plata, en que son 6, 8 y 9 productos corrosivos y aquí estamos, está el plano de las bodegas, y ahí están los signos. Los signos de peligrosidad de los productos químicos, si ustedes ven en la carretera, los camiones tienen que andar con esos signos. Y, bueno, de los que están en rojo hay que alejarse. Siempre pasan accidentes. Y ese son el tipo de bodegas, como ven, que son bastante modernas, con controles automáticos, qué sé yo. Y ahí estamos creciendo, digamos. Estamos justamente en una ampliación del proyecto con una vía, una declaración de impacto ambiental, que llevamos como año y medio tratando de sacarla. El sistema está un poco trabado para sacar los permisos ambientales. Eso es Imolog, en la cual también hacemos lo mismo. Ahí hacemos exactamente lo mismo. Entregamos servicios, tenemos clientes. Totus, está empresas como Ecolab, está Digente de los productos químicos, digamos, de las clínicas, y está Sarcobran con todos los elementos de los alcoholes, por ejemplo, el alcohol que se manejan en todas las clínicas para las manos, un producto peligroso, inflamable. Por lo tanto, se tiene que almacenar en este tipo de está el yugo también con todos los productos que tienen algún grado. Eso es lo que estábamos en Chile por el año 2004, empecé a ir a Perú por distintas razones, y allá en el año 2006 ya formé una sociedad
tratando de hacer lo mismo que hacía en Chile, importar, vender, pero los peruanos, digamos, ya están mucho más avanzados que nosotros en esto, digamos. Entonces hay una competencia bárbara. Me fue pésimo al principio, no pude hacer ningún negocio, pero insistimos en quedarnos allá, haciendo lo que podíamos, y de repente, por mi relación con Sokimich, hay un producto que tiene Sokimich, que es un producto básico que queda en el proceso, y tiene una cualidad de que sirve para manejar caminos, supresión de polvo en los caminos, supresor de polvo en los caminos. Los caminos tienen vida, son caminos rurales, entonces hay que eliminar el polvo para que sean seguros de su transibilidad. Entonces este producto, que es un cloruro de magnesio, que se llama bischofita, ¿sí? Tiene esa cualidad, en química se llama higroscópico, que significa que absorbe humedad del ambiente, y no la pierde. Entonces, en el norte se da mucho, especialmente a la orilla del mar, en las zonas costeras, en Playa Virgen, Caldera y todas esas zonas, incluso por Hornito, en el camino de Hornito para en Antofagasta se usa muchísimo, en todos los caminos rurales y de playa, digamos. Entonces, absorbe la humedad de la noche y se mantiene en el día. Entonces, lo que hacemos es regar los caminos. Se hace el camino con su ingeniería correspondiente, ¿no? Pero no se ocupa productos caros como el asfalto o el cemento, sino que se le aplica un riego con esta solución, ¿sí? Y se mantienen estos productos con una humedad y con una resistencia, digamos, para que puedan transitar. Entonces nosotros decimos, somos representantes de Sokimich y llevamos más de 10 años, casi 15 años en Perú, manejando este producto. Y hoy día aplicamos en casi todo el sur de Perú, en las mineras básicamente, en empresas mineras, porque en minería los caminos nada se pavimenta. El camino de hoy mañana puede ser donde estaba la veta, entonces hay que romper. Pero hay caminos que son de servicio, caminos que se usan para llegar a ciertos lugares donde están, donde están las instalaciones, o caminos mineros donde transitan estos camiones con toda la carga, con toda la carga de mineral, estos camiones de 300, 400 toneladas. Y esos caminos tienen que tener mucha seguridad, porque un accidente de eso cuesta muy caro, y en el día lo que más se cuida son las vidas humanas y que no hayan accidentes. Por lo tanto, el camino es un activo que debemos que cuidar. Entonces, hoy día estamos en Perú, es una empresa que vende como 10 millones de dólares, y en las distintas estamos muy fuertes en todo lo que sea la zona del limítrofe, que es Tacna o Quehua, donde está el grupo México, que son las grandes mineras de cobre. Después están en el Cusco, Ica, Lima, y llegamos un poquito más arriba, digamos en Chiclayo, digamos hacia el norte, porque este país, Perú, es muy grande, es el triple de población nuestra, digamos, y también. Entonces las distancias son muy grandes. Entonces el negocio nos da hacia arriba, porque lo trasladamos en tierra. Traemos camiones desde Perú, y se llevan productos de Perú. Entonces, esta es una empresa más tecnológica, es decir, hay ingenieros haciendo los caminos, porque este producto se aplica, digamos, así que los caminos, nosotros los regamos y a veces nos toca hacer el camino. Entonces, ahí en el fondo hacemos una empresa constructora. Y ahí están nuestros camiones que son los que aplican el producto. Además que en algunos casos, esto es un poco técnico, pero el camino tiene una subbase que le da el soporte, y sobre eso viene la base. La base se hace con tierra,
y para mover esto se moja. Se moja con una solución y eso genera una carpeta. Con esa carpeta uno puede transitar. Si el camino, por eso les decía que el camino tiene vida. Estos caminos son rurales, pero si el camino es tan bueno que empiezan a circular más vehículos, hay que entrar en otras soluciones, como el asfalto o como el concreto. Ahora estamos hablando de precios absolutamente distintos. Si con bichofita vale 10, con asfalto vale 100 y con una carretera como la carretera que estamos acostumbrados vale 1.000.000. Entonces, por eso hay que darle vida a los caminos para que lleguen a tener su estándar completo. Eso es lo que hacemos en Perú. Allá tenemos una empresa que es de los 50 personas, todos peruanos, y tenemos unas instalaciones ya en Arequipa, en La Joya, donde tenemos una instalación para tener toda nuestra empresa para hacer soluciones y de ahí repartir a todos los lados, con nuestros camiones de aplicación. Bueno, hicimos lo mismo esto en Colombia. Nos fuimos hace como 7 años. Colombia ha sido un poco más lento en el desarrollo porque ellos no tienen una política, no tienen reconocidos ciertos elementos para los caminos, así que ha costado un poco más, pero estamos en eso mismo. En Colombia vi que tenían caminos agrícolas. Agrícolas, básicamente. Eso es súper importante por el efecto que produce el polvo de la fruta. Bueno, ahí tenemos. Eso lo va a ver ahora. Claro. Y el año pasado formamos Bialcorp México, y que está orientado exactamente a lo mismo, a manejo de control de polvo y construcción de caminos. Y entonces, y México partimos con una planta en Guadalajara, una ciudad cerquita de Guadalajara, en Ciudad Jumbán, que queda entre Manzanillo y Guadalajara. Manzanillo es el principal puerto de México, por el Pacífico. Entonces trasladamos el producto desde Chile en barco a Manzanillo, almacenamos, armamos la solución y regamos. Estamos partiendo la primera temporada, nos fue muy bien, en el área agrícola. México mira a Estados Unidos, ese es su objetivo, tanto de los negocios como de las personas, todos quieren trasladarse. Entonces, y las inversiones en general, las empresas o son canadienses o son americanas. Entonces, hay una gran producción de frutas. Nosotros estamos en ese negocio, manejar los caminos en la zona de producción de berries, básicamente, mora, frambuesa, frutilla, entonces, y uva. Estas son fotos de México, y ahí es como nosotros damos la información. Un camino antes de que se produzca la aplicación de los productos y después de que se produce. Entonces, este producto genera una pequeña costradura que permite que no se maneje el polvo. Obviamente que no son soluciones permanentes, estas cosas hay que mantenerlas. Una primera aplicación dura 5 meses, 6 meses y después hay que volverla. Además que después vienen lluvias. Como son zonas agrícolas, vienen lluvias, entonces hay una lixiviación, un lavado de estos productos. Entonces, por eso el negocio nuestro es de servicio, ¿no es cierto? Nosotros nos hacemos cargo de los caminos y los mantenemos, y entonces definimos ciertos estándares, hay instrumentos que miden partículas, niveles de partículas, entonces nosotros tenemos que estar bajo una curva, y sobre eso nos castigan cuando nos equivocamos, nos premian cuando lo hacemos. Pero los caminos son de este tipo, en que permiten seguridad de transaccionalidad. Así que eso ha sido un poco nuestro recorrido. Nosotros hemos buscado diversificarnos regionalmente.
para poder tener ingresos y aplicaciones en otros lados. En Chile queda mucho por hacer también, digamos, pero nuestra empresa, digamos, ha definido básicamente dedicarnos a lo que sabemos, que son productos químicos. Joaquín, digamos, maneja el área comercial de acá, pero también es director de la sociedad y acompaña en esas incursiones, digamos, con nuestros representantes que también tenemos. No solamente a hoy día como en una empresa de servicios damos soluciones de transferibilidad. De repente lo que decía Jaime, estas empresas agrícolas tanto en Perú como en México están enfocadas al mercado americano, que es muy exigente. Por lo tanto, la producción de cítricos, de berries, de paltas que están destinando, son muy intensivas. Los berries allá se cultivan en invernaderos, entonces controlan temperatura, controlan radiación, controlan todo. Absolutamente significado, por lo tanto, esto tiene que ser como una clínica, todo limpio, todo ordenado, y por lo tanto el polvo es un inconveniente. Y como tú dices, y regularmente los caminos, como transitan vehículos, van generando, la rodadura va rompiendo el camino, por lo tanto tenemos que tenerlo regularmente en condiciones para que no suelte, porque o si no, las primeras filas del cultivo les llega polvo. Y al estar con polvo se generan ácaros, entonces se pierden las dos primeras filas. Eso es mucho dinero, mucho dinero. Entonces, por eso también ha sido, estas soluciones han sido bien recibidas, porque en el fondo disminuimos el consumo del agua, rentabilizamos porque no pierden producción, y disminuye la posibilidad de acción. En eso estamos. Las empresas, todas las empresas al final, hasta las más grandes, han partido, digamos, siendo una empresa familiar. Yo diría que a mí me tocó hacer el primer piso, y vendrán las otras generaciones, ¿no es cierto? Irán creciendo, irán incorporando otros negocios, de manera que tenemos una filosofía de que la empresa siga siendo familiar, sin perjuicio de incorporar otros profesionales en el sistema. Y bueno, esa es nuestra historia. Le agradezco mucho que me hayan escuchado y estoy a su disposición para todas las preguntas que quieran. Preguntas que quieran hacer. Yo tengo una pregunta, pero es como de nomenclatura, que no me quedó claro. Imolog, cuando habló de Imolog, ¿qué significa operar por el artículo 3PL? ¿Qué es 3PL? 3PL es que estás considerando almacenaje, transporte y servicios. Servicio significa, lo que pasa es que está enfocado a que una empresa pequeña que tenga alguna idea, pero en el fondo le solucionamos el tema del almacenaje, de la operación de poder recibir una importación desde el exterior y de la distribución. Es decir, tú podrías tener una empresa en tu casa sin tener necesidad de tener bodega, el arriendo, los permisos, y la distribución que tienes que pescar el producto y entregárselo al puerto. Servicios también de etiquetado, de dimensionamiento, productos que vienen a granel, hay que dimensionarlo en botellas, bidones. O sea, eso da la posibilidad de que un emprendedor que tiene una buena idea y tiene un buen negocio, sin necesidad de infraestructura, puede hacer ese negocio. Tiene alguien que le hace todos los procesos, digamos, que le recibe la importación,
le almacena los productos, se lo envasa, se lo etiqueta, se lo rotula y se lo distribuye. Y tú haces lo tuyo. O sea un servicio súper valioso, digamos, y por eso que tienen tantos clientes, digamos, que como ustedes pueden ver. En realidad tener por ejemplo, un equipo, una bodega especializada es cara. Tienen que conseguir los permisos, tienen que tener la gente capaz de manejarla. Entonces es un servicio súper valioso. Y para una empresa, para un país como Chile, es súper importante este tipo de servicio. Piensen que, no sé si tienen una idea de que en Chile el 50% de las importaciones que hacemos en Chile son materias primas. ¿Cuánto les dije? ¿50? Más. Es más. Es como 60. Los productos terminados son como el 25 y después el resto son bienes de capital. Entonces somos un país, a pesar de lo que se dice que nosotros importamos todo, no es cierto. Entonces tenemos que traer muchas cosas que se necesitan usar en la producción y en la distribución y qué sé yo, y todo eso es una operación. Entonces, hay que entender bien esa visión estratégica de la economía chilena, porque muchas veces nos quedamos en la idea de que, bueno, que en Chile se importan todo y los autos son todos importados. Pero es una parte de la economía, no es todo, los televisores. Hay toda una infraestructura. Los argentinos les duele que Chile les compre maíz y exporte carne de ave y de cerdo, que ellos no pueden exportar en las mismas proporciones que lo hace Chile. No tienen la ventaja. Entonces, este tipo de empresas son muy vitales para una economía como la nuestra, una economía pequeña, abierta al exterior, en que el desarrollo de ideas de negocio se hace más factible en la medida que existe este tipo de infraestructura especializada. Así que aprovechen de preguntar. Hay muchas cosas interesantes que preguntarle a Eduardo y a Joaquín. Yo tengo una pregunta medio adaptada, pero que me anduve perdiendo un poco, como Imolog es como donde partieron, ¿no es cierto? O sea, como... Y plata. ¿Cómo? Y plata. O sea, y plata, perdón. Era al revés. Y Imolog y Vial Corp. ¿Esos son como empresas separadas? Separadas. O sea, son 3 empresas. Sí. Ya, esa era mi duda. Donde al final en la otra empresa se tiene participación, no es un 100% de... Y plata es 100% nuestra, pero la otra tenemos participación. Ya. Pero, por ejemplo, Vial Corp, ¿era una empresa colombiana o...? No, partimos de cero. Ya. ¿Colombiana o peruana? No me acuerdo. Perdón. Lo que pasa es que nosotros en Perú, en Liplata Perú, Vial Corp está en Chile, una empresa chilena. Entonces está Vial Corp y está Liplata acá en Chile. Y en Perú se llama Liplata Perú, pero es participación de ambas empresas, de Vial Corp y de Liplata. Ya. Y en México lo que se hizo, se cambió el nombre, al final es Vial Corp, pero al final siguen siendo la misma Sociedad. Liplata y Vial Corp es una empresa distinta que ustedes. Sí. Vial Corp hoy día acá se dedica a lo que nosotros hacemos en Perú y en Colombia. Ellos se dedican a hacer caminos y son cosas de todo. Gracias. Tenía duda, ¿esas empresas ustedes tienen como el control sobre ellas? Ahora un poquito más fuerte. ¿Esas empresas que son extranjeras, ustedes tienen control sobre ellas o son socios como...? Bueno, en Perú somos el dueño del 60%, por lo tanto lo controlamos. Y en México somos el dueño del 30%. Pero estamos en el directorio. El 30 y el otro 70 lo tiene Vial Corp, entonces al final no hay muchas más. Claro. Siempre estamos con un socio local, sí. Tenemos un socio mexicano, tenemos un socio peruano, pero Con participación. Interesante ese punto. ¿Podrían explicar qué ventaja les da tener un socio local? Lo que pasa es que en general, para montar una empresa en el extranjero, digamos, te exigen que haya una porción del capital sea local. ¿Hay exigencia? Hay exigencia. En Chile, En Perú, en Colombia, en México también. Y entonces, claro, al principio en Liplata Perú
costó un poquito más porque quizás había menos gente peruana y la idiosincrasia de cada país es distinta. El manejo con el Perú, los peruanos, es distinto que... Eso lo entiendo. Es súper importante. Pero en la reglamentación, porque uno tendría que empezar, uno puede hacer una empresa, pero es mucho más demoroso, porque tiene que ir, tener una residencia, estar un tiempo. Entonces, como va a hacer una inversión, digamos, es mejor asociarse con alguien. Bueno, todo esto, siempre uno tiene un amigo, un conocido. Por ejemplo, en Perú, yo partí con otro socio, pero no con el actual, y era una persona que yo le importaba productos, yo era cliente. Entonces nos empezamos a conocer porque hacíamos tantos negocios, y entonces cuando quise formar una empresa, se lo propuse y él me aceptó. Pero la manejaba yo. Él aparecía, entonces fue más fácil porque tenía domicilio, tenía contador, tenía una serie de cosas que nos facilitan el tema, y además tener un representante legal peruano. Entonces, eso permite. Y lo mismo que en México. Nos sucedió lo mismo porque con esa persona tenía ya la residencia, era más fácil sacar el documento fiscal, que era el RUT, que se llama de otra manera, pero el RUT, y es todo ese tema de formación contable, legal, tributario, no es menor. Entonces, siempre hemos actuado con un socio que no siempre permanece en el tiempo, porque de ahí ya la empresa tiene vida propia, y por lo tanto ya regularmente son todas SPA, se llaman distintos en cada país, pero son ese concepto, y por lo tanto hay un traspaso fácil de acciones, digamos, y uno va quedando con el dominio. Sí, yo también tengo una duda. ¿Los almacenes que tienen en Perú es de Liplata o también Dialcorp participa de los almacenes? Sí, Dialcorp tiene una participación. Esos almacenes que pusieron en la diapo son suyos y de Dialcorp. Sí. Es de la sociedad. Ah, ya. Es una sola sociedad. Es una sola sociedad donde hay... Ya, Lo que pasa es que tiene dos dueños, Claro. pero una sola. Distintas participaciones. Claro. Entonces en Perú, en Colombia y en México hacen esto de los caminos. Sí. Ya. Yo tengo una duda, si las dos empresas siguientes surgieron como a raíz de alguna crisis que había en Liplata y empezaron como a tratar de expandir a estos nuevos negocios, o siempre fue como por una idea de que surgió la oportunidad y la idea era crecer solamente. A ver, en algún momento por el año 2000, antes que yo me dedicara, yo viajé bastante por Argentina, por Colombia, porque pertenecí. Bueno, ahí con Jaime nos encontramos alguna vez en todas con ProChile. El ProChile hacía una feria, por ejemplo, y salíamos a feria a entregar nuestros productos. Entonces, Liplata, como nosotros éramos especialistas en todo el área minera de oro y plata, salíamos con las ferias. Entonces, nos tocó estar en muchas ferias en Argentina, en Bolivia, en Perú, en Colombia. Estuvimos me acompañó también en Canadá, en Estados Unidos. Entonces, esa visión, que era muy buena, me permitió ver dónde podíamos generar algún negocio. Y por el acercamiento que yo tenía con Perú nació Liplata Perú. Sabiendo también en ese momento Perú está con un gran crecimiento, que fue así, digamos, que Perú la última 15 años arriba del 6%, y eso le permitió subir exponencialmente su ingreso per cápita. Y gran fuerza fue en el ciclo minero.
Perú antes era el gran productor de oro y plata y estaño, digamos, y hoy día es el cuarto productor o tercer productor de cobre del mundo, ¿no? Con todos los proyectos. Tiene 80.000, 60.000 millones de proyectos en carpeta y la cañería lista para salir, digamos. No ha acompañado la situación política, digamos, que la rotación de presidente ha sido, pero tiene un potencial gigantesco. Entonces, esa fue la primera búsqueda. No fue tan al azar ni suerte, digamos, sino que hicimos una prospección a través de esta feria, y ahí empezamos a tener contacto con distintas personas. De hecho, yo había pensado en Argentina en algún momento y empezamos a hacer negocio y nos fue muy mal. Así que cerramos ahí la puerta. A nadie le va bien. Y Bolivia también era, a pesar que era un proyecto, digamos, Bolivia es un país muy rico también en minerales, pero no ha funcionado, digamos, ninguna de sus proyectos. Entonces Perú, después Colombia y después ha surgido por lo mismo. Perú ya es el segundo productor, ya llegó a ser el segundo productor de cobre. Y ahora está entrando el Congo, fuerte. Sí, pero está más atrás. Y que tiene unos yacimientos espectaculares. Lo que pasa es que no hay seguridad. Exactamente. La ley es como una redundancia, es la ley de la selva. O sea, para poder explotar los minerales a sangre y fuego. Bien difícil. Sí. Es que, bueno, yo creo que es un poco más fácil ver cómo llegan a Perú, no solo la cercanía, sino que también por el negocio mismo. La minería, allá como está acá decir, es bien fuerte, entonces uno llega por ahí. Mi pregunta es cómo llegan a México. Yo me imaginaría que por Grupo México, en Perú, obviamente no está ahí. Bueno, atendemos nosotros a ver, a México llegamos por otra vía, siempre pensando en expandirnos, ¿no? Estábamos conversando el tema de hace rato, pero nosotros representamos una empresa de una enzima de Canadá. Y esta empresa tenía una ubicación y un gerente en México. Y no le fue bien. Entonces, pero sí el gerente mexicano quedó bastante capacitado. Entonces, porque aquí las ecuaciones tienen que ser completas, como respondía tu compañero, ¿no? Cuando toma la decisión, uno dice a algún país, cuando se cumplen todas las condiciones, en términos de que levantamos la información del mercado, hay una necesidad y tenemos las personas adecuadas para poder armarlo. Y ahí encontramos la persona adecuada. Lo testeamos primero y el año pasado recién decidimos ya hacer la inversión correspondiente. En todo caso, como ustedes saben, muchas de las inversiones chilenas en el exterior, las fuentes naturales de inversión han sido Argentina al principio, época de Menem, después de Menem no. Después han salido las empresas chilenas de Argentina. Pero después el gran mercado fue Perú, ¿ya? Y después ha sido Colombia. Y el sueño también es México. Los dos grandes mercados de Latinoamérica son México y Brasil. Del lado del Pacífico. Del lado del Pacífico. Sí, México por el Pacífico. Entrar a Brasil es lo más complicado. Es muy difícil. Brasil tiene una economía muy difícil, una economía muy cerrada, muy de compadrazgo. Hay que tener muy buenos contactos. México tiene la ventaja de, como decía Eduardo, está enfocada hacia servir al mercado americano. Claro. Y eso lo hace más competitivo y más abierto. Entonces,
México hoy día es un país muy atractivo, ahí está pasando mucho, digamos. De hecho, por ejemplo, Tesla acaba de anunciar una inversión de $10.000 millones. No sé, porque Fernando Todd, que es el presidente de Familias Empresarias de México, trabaja para una empresa que Tesla ¿cómo se llama? Les encargó la fabricación de las baterías. No, perdón, de los semiconductores. De los semiconductores para los autos eléctricos de Tesla. O sea que en este minuto los tipos están viviendo un verdadero boom en el norte de México. Entonces México tiene características muy importantes para cualquier emprendimiento, para cualquier desarrollo de un emprendedor chileno. Además que tiene, es muy parecido a Chile. A los chilenos les va muy bien allá. Entonces no hay unas competencias, debe ser porque estamos lejos. Sí. No tenemos que pelearnos. En cambio, en Con Perú, Argentina siempre hay algún resquemor. En Argentina es muy difícil trabajar. Casi todas las empresas chilenas en Argentina les va mal. Así que si están pensando hacer negocio en Argentina, no se lo recomiendo. No se lo recomiendo. De hecho, hay mucho argentino acá. Sí, claro. Más preguntas. Respecto a la familia, sabemos que Joaquín está en la gerencia comercial de Liplata en Chile, y que otro hijo tiene una empresa de temas de sustentación y es director de alguna de las compañías. Tú al principio me contaste que estabas de socio con tu esposa, que ella tomó el puesto de Francisco. ¿Cómo ven eso, el tema de la familia, los otros hijos se van a incorporar? ¿Cómo sigue ese proceso? Bueno, nosotros tenemos una estructura, una estructura que armamos una matriz, que se llama una sociedad de inversiones. Y la sociedad de inversiones, por ejemplo, es dueña de la planta, de los activos fijos, de la infraestructura. Entonces, esta sociedad participan los cuatro. Entonces, la idea es que en la medida que nosotros vayamos saliendo de la ruta, le estamos entregando las participaciones correspondientes en el tiempo, digamos, para que los cuatro queden con las mismas participaciones y los otros cuatro, como son parte de la sociedad, ya están involucrados, digamos, por lo tanto hay directorios, se les informa de cuál es el desarrollo. Mis otros hijos, hay un médico y una parvularia. Entonces, ellos no están en su profesión, pero están enterados siempre de cuál es la situación de la compañía y de dónde estamos y para dónde vamos. Hay una comunicación directa. Y además que ellos tienen, al ser directores, también tienen participación y tienen remuneración. Entonces, de esa matriz cuelga, por ejemplo, las inversiones en el exterior cuelgan de esa matriz. Y cuelga Liplata, digamos, bueno, Liplata es independiente y ella le arrienda el activo a la sociedad. Y Moloch. Y Moloch cuelga de la matriz. De la matriz también. Claro. ¿Y hay algún grado de competencia entre Liplata y Moloch? Absoluta. A ver, lo que pasa es que Imoloc es una empresa que es mucho más grande que en términos de infraestructura. Sí. Solamente del negocio de almacenamiento. Sí. ¿Ya? Pero yo soy un cliente de Imoloc. Liplata es un cliente de Imoloc. Ah, ya. Entonces, yo tomo el cliente, tomo el negocio,
las cosas que yo puedo almacenar en Liplata, las almaceno en Liplata, y las cosas que no puedo almacenar porque no tengo los permisos para hacerlo, que son todos los inflamables, yo lo deposito como Liplata. Entonces yo manejo, qué sé yo, 300, 500 posiciones, por decir alguna cifra, con mis clientes. Entonces yo soy... Se deriva. Lo canalizamos. Entonces al ser director, no se cobran las tarifas igual, pero yo en el fondo estoy ayudando a Imolog a llevar productos, y nos beneficiamos todos. Imolog es una sociedad. Hay una sociedad en que participa en esa empresa hasta el año pasado. Está Agunza como socio, está el grupo Fortaleza de la inmobiliaria, y otro grupo de ingenieros y arquitectos. Sí, los 4. Claro. Pero a Agunza le compramos su participación a fin de año. Salió porque tenía otro. Pero ¿eso se hizo mayoritario? No, estamos más o menos parecidos. Pero soy director porque es un poco el negocio que hago siempre. ¿Cuántos directores tienen ustedes? 5. En el Imolog. No. ¿Y cuántos tienen ustedes en representación? 1. ¿Deberían tener dos? No. Estoy preguntando para que las cosas hay que preguntarle siempre a los empresarios. Sí. ¿Más preguntas? Ok. Oye, Eduardo, 1.000.000 de gracias por tu tiempo. Tu experiencia, tu negocio, ha dado estas explicaciones tan interesantes.